Muy bien, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por la asistencia, por la puntualidad. Es un placer, pues nada, recibirlos básicamente en este espacio. Gracias por su interés. Em, Mi nombre es Harley Banoy, yo soy ingeniero preventa aquí en Licencias Online. Estamos pues básicamente muy contentos de poderlo recibir en esta sesión para Sentinel One. Sentinel One, pues bueno, específicamente vamos a trabajar el área de EDR. Pues veo por allí algunos nombres conocidos. Entonces, pues nada, bienvenidos a esta sesión. Espero que sea mucho más práctica que teórica, pero pues la idea es que ustedes conozcan de primera mano las ventajas que tiene esta gran solución de Sentinel One EDR. También conozcamos las ventajas y pues nada, los beneficios básicamente que nos puede traer este modelo de protección pues de última generación. Y pues bueno, ya saben, es una solución muy bien rankeada en el mercado actualmente. Vamos a tener allí un análisis del modelo de seguridad por capas, el cual es un enfoque que tiene pues la marca sobre la cual se distribuye Sentinel One, que es Enable. Em, la van a ver por aquí en los slides, pero pues básicamente la consola sería totalmente Sentinel One. Vamos a ver unas diferencias para los que están de pronto un poquito alejados del mundo de el EDR. Pues vamos a ver un poco más de qué se trata esta solución, que es pues bueno, muy común en el mercado que nos estén ofreciendo EDR, XDR. Bueno, vamos a ver allí de qué se trata por lo menos la diferencia inicial versus el antivirus tradicional, ¿no? Y vamos a ver un apartado de licenciamiento. Allí voy a explicar algunos puntos críticos, pues sobre todo en lo que podemos agregar a esa solución. Y vamos a hacer una breve demo. Pues yo creería que esa es la que nos va a tomar más tiempo. Vamos a tener un simulador de ransomware y vamos a ver cómo la solución actúa, no solo, pues digamos que detectando, sino también resolviendo la situación en minutos. Podría decirse que incluso hasta en segundos. Entonces, bienvenidos nuevamente. Y procedamos. También, pues bueno, es de comentarles ahí para el housekeeping de la sesión. Entonces vamos a tener ahí un espacio de preguntas y respuestas para, pues bueno, todas las dudas que tengan. Por allí Lucía, que de la sección de mercadeo, quien es pues la que nos organiza todo este espacio, está pendiente y pues es la persona allí que nos potencia pues estas sesiones. Entonces ella va a estar pendiente de preguntas y respuestas. Igual yo también voy a aclarar algunas dudas normales que pues siempre me hacen al final de las sesiones. Entonces, bienvenidos nuevamente. Y pues arrancamos, básicamente. Bueno. El modelo de seguridad por capas es un modelo pues bien atractivo, realmente poniendo como lo estamos viendo allí en la pantalla. Tenemos los datos en el centro y pues la idea del modelo es cubrir pues todas esas instancias en las cuales los datos pueden estar siendo vulnerados o siendo de pronto exfiltrados de un sistema. Entonces tenemos unos datos como foco. Vamos a ver allí pues la primera capa, que sería básicamente con el dispositivo. Entonces aquí estamos protegiendo ya con Sentinel One. Vamos a proteger desde el mismo dispositivo. Vamos a tener una protección en la cual él va a detectar cualquier interacción o anomalía de un dispositivo, de una aplicación o tal vez de un atacante que está ingresando a nuestro sistema, o mismo eh, malware. Bueno, también las aplicaciones Sentinel One es capaz de detectar allí cualquier eh, am- cualquier aplicación de pronto que esté intentando atacar o esté intentando de cierta forma
a generar una actividad maliciosa en el sistema, y vamos a ver un poquito más de todas las características, pero les adelanto que SentinelOne también tiene un control de aplicaciones que podemos implementar allí. Tenemos pues el segmento de personas, entonces vamos a cuidar todas las interacciones. También tenemos un motor específico para estas amenazas interactivas donde la misma persona es quien ejecuta un malware, o levanta un proceso malicioso sin querer, por supuesto, o a propósito en algunos casos. Entonces también esa es la idea, que con SentinelOne protejamos esto. También a nivel de red tenemos un módulo de control de red donde vamos a tener ese módulo de firewall, pues, que podemos controlar allí, y podemos de cierta forma tener muy cuidado y muy protegido. Y pues ya todo lo que sea el tráfico que tengamos hacia Internet. Entonces, un modelo que nos va a proteger con SentinelOne, pues todo esto. Aquí en la izquierda, pues vemos algunas soluciones que tenemos con Enable, que es, pues digamos, la marca matriz sobre la cual distribuimos SentinelOne. Em, y vamos a ver un poco más de qué se trata esta marca. Entonces, la marca tiene pues varias soluciones. Es un partnership allí que tenemos con SentinelOne, pero la marca genuinamente tiene sus RMM para control remoto, para parchado, para gestión de vulnerabilidades. Todo este tema pues eh, muy alineado a la gestión y administración remota de dispositivos. En el otro aspecto tenemos un backup as a service. Entonces tenemos una propia nube allí para hacer backups y para hacer restauraciones, pues no solo de estaciones de trabajo y servidores, sino también de cuentas de Microsoft 365 y próximamente Google Workspace. ¿Y dónde vamos? Pues digamos a donde nos pega un poquito más estas sesiones, en la sección de seguridad. Aquí tenemos EDR, en la protección de terminales o puntos finales. Tenemos EDR, tenemos XDR y tenemos MDR también, entre otras soluciones. Tenemos allí un filtrado DNS con otra solución. No es SentinelOne, sino más bien es una solución propietaria. Lo mismo, tenemos una protección de correo que tiene anti-spam, anti-malware, analiza enlaces maliciosos, tiene continuidad con archiving. Bueno, ese tipo de soluciones orientadas para correo electrónico, un gestor de contraseñas, y el patch management, pues bueno, que ya hace parte más de los RMM. Pero pues este es el ámbito general de seguridad. Nosotros con SentinelOne estamos acá en la protección de puntos finales. Dicho esto, pues bueno, pasamos a la sección pues que me gustaría que pues, se entendiera muy bien, y es esa carta de batalla que necesitamos cuando estamos al frente de una oportunidad de negocio, o tal vez cuando estamos al frente de la decisión de escoger entre un antivirus y entre un EDR. Aquí básicamente lo que estamos viendo eh, pues son los distintos motores y las distintas capacidades que puede llegar a tener el LDR versus lo que hace un antivirus tradicional, ¿no? Entonces, vemos cosas como opciones de remediación. Entonces, por ejemplo, eh, con el EDR tenemos eliminación lo vamos a ver en consola, pero lo nombro acá. Tenemos eliminación del virus, cuando incluso lo podemos meter a cuarentena. Podemos hacer la resolución de todas esas, yo lo llamaría remediación, de todos esos cambios que nos han hecho al sistema operativo con ese malware, con ese ransomware que fue y se copió en alguna ruta, nos modificó llaves del registro, se agregó en tareas programadas. em, Todos esos cambios, o me deshabilitó restaurar sistema, todos esos cambios que a veces eh, generan reincidencia de la infección con un antivirus, que muchas veces nos tocaba, o aún nos toca con una infección dura,
ir y buscar el parche, ir y buscar un cleaner específico para ese virus o para ese malware. Entonces, Sentinel-1 EDR es capaz de resolver todos esos cambios que me hicieron a mi sistema operativo. Esto es dado por la capacidad pues digamos, de seguimiento que tiene EDR en todo ese histórico, desde que entra el malware hasta que es eliminado. Entonces, él es capaz de devolverse en el tiempo, pues, y deshacer todos esos cambios, básicamente. Eh, y también ya más alineado con la restauración o la remediación, ya un poco más puntual con un ransomware que nos daña los archivos, más bien nos los cifra y nos secuestra la información, tenemos reversión. Entonces la reversión es nada más que esa capacidad que tiene Sentinel-1 EDR de tener una copia en un espacio protegido de una instantánea del sistema que se toma cada 4 horas o cada, pues digamos, según lo necesitemos. Puede ser cada 6 horas, si es un ambiente crítico, pues cada 2 horas. Tema que va a impactar el rendimiento del sistema, por supuesto, y debemos tener un espacio libre en disco para esas instantáneas. Pero a lo que voy es que si Sentinel-1 EDR es capaz de tomar esa instantánea protegida, si un ransomware te dañó los archivos, él deshace todos los cambios, elimina, mata la, la amenaza, la mete a cuarentena, pero él es capaz de devolver esos archivos a su estado anterior, es decir, al momento en que tomó esa instantánea. No es un backup, eh, hay que tener cuidado en el concepto, sino más bien es una instantánea de protección que guarda en un espacio alterno, un espacio protegido. De hecho, tiene la capacidad de hacer creer al atacante que borró esas instantáneas como modo de protección o anti-tamper. Eh, y el antivirus pues solo tendría la opción de tener eliminación del virus y meter a cuarentena. Entonces fíjense la gran diferencia de todo lo que hace el EDR y lo que hacemos con un antivirus. Eh, por ejemplo, el antivirus requiere actualizaciones frecuentes, las definiciones en las cuales él se basa eh, por reputación de análisis de un binario. Eh, necesita sí o sí estar actualizado. Más de un día o 2 días sin actualizaciones puede generar un riesgo, una vulnerabilidad bastante alta en ese sistema. Ahora con Sentinel-1 podríamos trabajar sin conexión a Internet. De hecho, por supuesto necesitaríamos acceso a la consola para pues todo el tema de actualizaciones de los motores, pero no para su funcionamiento como tal. Eh, tendríamos control de dispositivos, algunos antivirus lo traen, pues son muy específicos, pero con Sentinel-1 sí lo tenemos. Em, también tenemos un módulo de firewall, bueno, la mayoría de antivirus lo traen, pero tenemos una política pues ahí bien detallada. Em, el, el, la detección de amenazas sería más bien también soportada por inteligencia artificial. Esto no lo tiene un antivirus. Y ahí les agrego pues que no solo es una detección por criterio, tal vez, sino más bien por su comportamiento. Entonces tenemos ahí una gran diferencia versus un antivirus. Muchas veces lo cuento como una experiencia cuando implementamos antivirus, perdón, EDR sobre una empresa que tiene un antivirus clásico, empieza a hacer una serie de detecciones que el mismo cliente final no sabía y tenían un malware en sus sistemas con un antivirus actualizado, un antivirus con la última versión de motor y todo, pero no lo sabían. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba, él estaba analizando por reputación y no por comportamiento. El EDR es capaz de detectar esos comportamientos anómalos y basarse en eso para terminar las amenazas. Em, también, pues, ataques sin archivos, cuando un atacante se conecta a nuestra máquina y levanta un proceso y lo corre en memoria, pues digamos que el antivirus
no es capaz de detectar ese tipo de cosas hasta que ya está el, el daño hecho. Eh, ahora, el EDR es capaz de detectar ese tipo de ataques sin archivos, también amenazas de día cero. En un antivirus, por decir algo, salió una amenaza esta mañana y entró a mis sistemas y el antivirus no estaba actualizado sino hasta ayer. Entonces, pues ahí vamos a tener un problema. El EDR sí es capaz de detectar esas amenazas de día cero totalmente. Em, Ahora, de acuerdo al perfil de seguridad que necesitemos en una compañía, podemos elegir, pues hay varios criterios. Entonces, por ejemplo, uno es el costo. El costo del antivirus tiende a ser mucho más bajo, pero les adelanto que el costo del EDR que nosotros comercializamos, SentinelOne, es bastante competitivo, incluso frente a antivirus. También, pues, la modalidad más bien el perfil de hardware. Entonces, el hardware que tenemos con un antivirus suele ser, pues, digamos, unas capacidades que son más bajas y en ese caso donde el sistema es bien limitado en recursos de hardware, pues es mejor optar por un antivirus que por un EDR. No quiere decir que es un consumo extremadamente alto, pero SentinelOne tiene bastantes motores y la idea es que podamos analizar el caso puntual, podamos realizar una prueba de concepto. De hecho, podemos perfilar los motores para que tenga un consumo mucho menor y podamos implementarlo en esa zona limitada, pues digamos, de recursos de hardware. Am, ahora, ese es, am, esa es la gran diferencia. Ahora veamos la diferencia que tiene EDR frente a otros, a otros EDR. Aquí vemos, pues digamos que Sentinel One EDR pues viene siendo ya por quinto año consecutivo líder junto a, bueno, a otros fabricantes, pues digamos, de EDR, pero está dentro de los tres primeros, ya por quinto año consecutivo en Gartner como líder. Probablemente algunos tomarán esto como, bueno, no es tan diciente, pero fíjense que por 5 años tiene bastante aceptación. El rendimiento que tiene la solución, la efectividad sobre todo, siempre ha sido un factor determinante en el posicionamiento de la marca allí en Gartner. Em, También cumple pues con una serie de pruebas MITRE, las ha pasado todas. Entonces no es solamente como que esté en Gartner porque sí, sino más bien todas las pruebas que se realizan, la efectividad que tiene es bastante aceptable, muy avanzada. Y pues bueno, frente a otros competidores siempre tiene bastantes mejoras. Ahora, pues estas son unas imágenes de la consola. Ahora les voy a explicar punto a punto. Ya en la práctica vamos a ver qué es cada motor. Aquí estamos viendo es como una mitigación específica de un evento que se generó por medio de un PowerShell. Pues hay como algunos detalles, quién lo generó, bueno, toda la línea, toda la vista general. Aquí vamos a tener la exploración de los procesos en un mapa de procesos y también vamos a tener una línea de tiempo para identificar desde dónde arrancó la amenaza hasta dónde terminó. Ahora pasemos un poquito. Vamos, no, vamos a mostrarles un poquito de las opciones que tenemos. También lo veremos en consola, pero lo quiero mostrar acá. Como les decía, tenemos la opción de matar y matar la amenaza. Básicamente terminar todos los procesos atados a esa amenaza. Tenemos la opción de cuarentena. Lo que hace es tener un espacio allí para lo que cuando mata la amenaza la guarda en esa cuarentena. Tenemos también la opción de remediación. Entonces, como les decía, tenemos la opción de determinar o más o menos deshacer todos los cambios que me hizo a mi sistema operativo. Y esta parte súper diferenciadora frente a otras soluciones, que es el rollback y es devolver los archivos cifrados por el ransomware a su estado original. Ese es en general pues el espectro pues de lo que tenemos
con Sentinel-1 vamos a ver una serie de motores. En este caso se los voy a mostrar directamente en la consola. La voy a aumentar aquí un poquito. Esta es la consola de Sentinel-1. Es una consola multitenant, multiusuario. Eh, por favor, si tienen alguna pregunta, ahí me la van haciendo en la sección de preguntas y respuestas. Esta es la consola. Aquí, como ven, pues podemos tener ahí varios contenedores. Si tenemos un cliente final al que necesitemos entregarle la solución, vamos a tener nuestra consola y vamos a poderle entregar este espacio separado, pues para que ellos solo vean sus dispositivos. Em, ahora, tenemos aquí un panel informativo donde vamos a ver amenazas, bueno, unos widgets que podemos personalizar básicamente en cualquier momento sobre eh, gráficas acerca del antivirus, dispositivos que están con malware, tipos de amenazas que se han encontrado, cosas que quisiera el ingeniero de soporte entregar de primera mano. Em, ok, me pregunta por ahí Cristian, ¿la función de rollback requiere la licencia de Cove o de dónde se recupera la información afectada por el ransomware? No, la funcionalidad de rollback viene incluida en todas las versiones, que ya les voy a mostrar un poquito más después de la demo. Viene en todas las versiones, no necesita code y la información se recupera de unas instantáneas similares a las que hace restaurar sistema de Windows, pero las va a tener en un espacio separado para que el ransomware no nos borre ese snapshot esa instantánea, la tiene en un espacio separado. Listo, Cristian, vamos a tener ahí, no necesitamos otra licencia, sino básicamente es nativo de Sentinel-1. Si quieres, pues digamos que no tomemos en cuenta el resto del portafolio por Sentinel-1, sino más bien solo enfoquémonos en el EDR de Sentinel-1. Allí no tenemos ningún vínculo con Enable, la parte de la distribución. ¿Listo? Se puede integrar, sí, tenemos una integración bien interesante, pero no necesitamos licenciamiento aparte. Ahora, vamos un poco a ver varios módulos. El primer módulo, pues digamos el principal, es donde están todos nuestros dispositivos. Ahí vamos a tener la opción de agregar nuevos dispositivos, ¿sí? Mediante la sección de paquetes. Allí me remito un poco a lo que soportamos. Entonces cumplimos con Windows, bueno, sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Por lo menos en la versión reciente de nuestro agente, tenemos un gran cubrimiento incluso de versiones antiguas. Y ya para versiones muy antiguas, como Windows 7, de pronto Windows 8, tenemos unas versiones más legacy, más antiguas que podemos tener. Por supuesto, tendrán funcionalidades más reducidas, pero sí lo podemos tener allí como un tema de cumplimiento, por ejemplo, para una organización que necesitemos cubrir, que tiene sistemas operativos muy antiguos. Pero básicamente serían estos tres tipos de plataformas, Windows, Mac y Linux. Por lo menos con el Sentinel-1 EDR que distribuimos, sería de esta forma. La política que nosotros manejamos incluye pues varios motores. Aquí viene lo que estábamos hablando, matar y meter a cuarentena, la remediación y el rollback que nos preguntaba por ahí Cristian, específicamente para las instantáneas. Y por acá en esta parte inferior está la opción de habilitar las instantáneas que te mencionaba Cristian. Ahora, estas opciones son configurables, como lo vemos. Podemos tener una configuración de solo relevamiento pues, de información. Entonces, él va a hacer todas las detecciones, que es pues mi consejo cuando tenemos un despliegue masivo, que él detecte todo lo que hay y yo decido si es un verdadero positivo o más bien un falso positivo. Aquí, pues bueno, haríamos todas esas detecciones, que sería para amenazas que él ha confirmado que son maliciosas, pero también tenemos un motor que
que pues detecta amenazas que él sospecha que son amenazas más bien. Entonces también puede ser, por ejemplo, un desarrollo propio que yo hice para mi empresa. No necesariamente es un malware, pero fíjense que está conectado al directorio activo y está interactuando con los usuarios finales. Entonces puede ser tomado como una amenaza. Para estos temas, pues él tiene un motor de detección sospechoso. Ahora, para los que me preguntan el tema del antivirus, no. Ahí, bueno, esa pregunta la tenía para lo último, pero no necesitamos pues tener ese antivirus allí pues detectado pues digamos como un paralelo al antivirus. Entonces, esta, esta amenaza detectada por reputación, pues digamos que no necesita tener un antivirus ya instalado en el sistema. La idea es que quitemos el antivirus y ahí sí instalemos después, pues digamos, la misma, el mismo EDR, el mismo SentinelOne EDR. Por lo cual, digamos que lo que siempre mencionamos es el motor de reputación. ¿Listo? El motor de reputación, pues bueno, ese es el que analizaría por debajo siempre con una base de datos interna, pero pues siempre está allí por cumplimiento, pero pues digamos que no es necesario que lo tengamos activo o que esté siempre pues allí analizando pues con el módulo de reputación, aunque tenemos un motor de detección estática. También el módulo, pues digamos, de inteligencia artificial, si se fijan, hay módulos de análisis de amenazas a nivel estático y a nivel de comportamiento. También tenemos un motor de análisis de documentos y de scripts, es decir, esos documentos de Office que tienen scripts inmersos, también es capaz de analizar el movimiento lateral. El movimiento lateral sí ofrece una detección si tenemos un dispositivo en la red y está intentando, por decir algo, infectar otro dispositivo en la misma red. Él es capaz de detectarlo y no solo capaz de detectarlo. Tenemos una cuarentena de red que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces, ¿qué es esta? Principalmente, desconectar de la red. ¿Qué quiere decir desconectar de la red? No quiere decir que vamos a tener que ir hasta esa máquina a volver a conectar la máquina físicamente, de hacer algún proceso, digamos a nivel de interfaz. No. Lo que hace el mismo motor es encapsular la máquina y solo permitirle un acceso a la consola de SentinelOne. En el momento en que la amenaza haya sido resuelta, yo puedo ir a la cuarentena de red y sacar el dispositivo de allí, de esa cuarentena, desde la misma consola. No es necesario que yo vaya hasta allá. Y ya vuelve pues todo el funcionamiento adecuadamente. Tenemos un control de aplicaciones, también analiza aplicaciones potencialmente no deseadas, no firmadas o cosas del estilo como desarrollos propios. Entonces también puede analizar y detectar aplicaciones no firmadas o que estén de pronto de cierta forma mal rankeadas o con mala reputación. También ataques sin archivo, que de pronto personas que se conectan a mi organización e intentan aprovecharse de vulnerabilidades. Entonces, pues bueno, ese es el ataque, esa es la contención que se puede hacer a través de este motor. Amenazas interactivas también pueden dar lugar, por ejemplo, cuando un usuario levanta un PowerShell, en ese caso, y empieza a trabajar desde allí, todo lo que tenga que ver con una amenaza, pues bueno, o incluso un CMD también puede levantar un proceso malicioso. Entonces también este es un motor que se puede habilitar. Opciones de mitigación, entonces ya les mencioné, tenemos estos 3 pasos que los podemos dejar automáticos, hasta el rollback incluso lo podemos dejar automático. Ahora, también otra opción de contención es remover los macros
de archivos de Office en vez de meterlos a cuarentena. También detectó ese macro con nuestro motor de scripts. Entonces sería posible también que lo elimináramos automáticamente. Ese es como que elimine el script y después ponga el archivo en producción normalmente. Esa es una de las opciones de contención. También analizaría los drivers, fíjense, drivers de Windows que no estén firmados correctamente, también los analizaríamos. Para las personas que les gusta escanear el disco duro, pues también tenemos una opción de que escanee las máquinas cuando meto una máquina a nuestro tenant. También pues puedo evitar que desde el escritorio de la máquina alguien intente actualizar el motor. Eso puede dar cabida a alguna vulnerabilidad o alguna vulneración de nuestro sistema. Entonces también lo puedo bloquear, que solo yo desde la consola sea el que pueda actualizar este sistema remotamente. Tenemos allí una ventana que la podemos mostrar si es una ventana específica. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, les voy a mostrar, esta es la ventana que tenemos de Sentinel-One. Eh, los eventos que vamos a ver dentro de esta ventana, dentro de esta consola, son personalizables. Entonces yo puedo elegir eh, que se, mm, que se muestren a cara del usuario final. Eh, Puede ser que a veces no quiera ni siquiera que le salga un pop-up diciéndole que tiene una amenaza, sino que todo yo lo haga normalmente, pues digamos, desde la consola y el cliente, pues digamos, no note nada raro. Respecto a estos pop-ups, entonces tenemos aquí una sección en la cual podemos alertarle al cliente final, pues digamos, por ejemplo, una amenaza y su mitigación, un dispositivo USB, un dispositivo Thunderbolt, Bluetooth que yo haya bloqueado en ese sistema. Entonces también puedo ocultar ese pop-up y también en la parte, pues digamos, de dispositivos, perdón, de amenazas que no sean confirmadas como una amenaza, sino más bien que estén dentro de un rango sospechoso, también puedo incluir esos pop-ups allí. Em, También cuando la gente presenta un error, también podemos mostrarle ahí al cliente final, no sé, por falta de habilitarle, bueno, ese tipo de situaciones. Puedo personalizar la información de soporte allí para las personas que manejan a nivel de prestación de servicios MSP. Entonces puedo poner aquí un texto, puedo poner el nombre de mi empresa, a quién contactar, el número de teléfono, el sitio web. Bueno, ahí tenemos varias opciones que podemos configurar. Em, y también para Claudio, que está preguntando que si Sentinel-One protege los servidores, sí, señor. Funciona demasiado bien con servidores y de hecho, pues tiene un módulo allí para manejar un poco más a detalle lo que es el rendimiento de la máquina. Entonces, tenemos unos rangos específicos que se pueden limitar cuando es un controlador de dominio o un servidor en general y podemos determinar el uso máximo de RAM que puede tener el motor o bueno, a nivel de porcentaje o a nivel de memoria y también a nivel de procesamiento. Fíjense, ahí podemos establecer esos umbrales de uso máximo de la solución en un controlador de dominio, por ejemplo. Hay otros módulos que vamos a ver un poquito más tarde que podemos hacer para complementar. Esta es la licencia que tendrían en todas las versiones de Sentinel-One EDR. ¿Listo? Ahora vamos a ver un poco más de lo que hace. Digamos, yo preparé aquí un ambiente donde tengo una máquina en la cual pues he desplegado un simulador de ransomware y si se fijan esta máquina pues ya la tenemos en rojo. Vamos a ver allí y pues bueno, al dar clic sobre el dispositivo, sobre el endpoint, básicamente, vamos a tener allí una serie de pestañas en las cuales vamos a poder ver cierta información.
no solamente vamos a tener funcionalidades de protección, también vamos a poder interactuar con ese dispositivo en varias capas. La primera sería como tener toda esta información. Tenemos un reporte de inventarios que pues digamos tendría que estar por cargarse. Pues la máquina está recientemente instalada, entonces probablemente es por eso que no tenemos todavía. Podemos lanzar tareas puntuales. De hecho, les pienso mostrar acá un poquito más, ya con una máquina, por ejemplo, como la mía, que ya lleva bastante allí. Entonces, este sería el inventario de aplicaciones que tendríamos. Tareas que hayas mandado para de pronto ejecutar una mitigación o un script que yo haya lanzado, no sé, para instalar un software o para desinstalar una aplicación que me está generando un riesgo o aplicar un parche. Todo esto lo puedo lanzar desde la sección de tareas. Eh, ¿Cómo está en actualizaciones mi dispositivo? Si cuento con la última versión, y de hecho esas actualizaciones se pueden aplicar. Vuelvo y repito, esto estamos hablando de motores del EDR, no estamos hablando de la versión o bueno, todo esto, sino más bien del motor de cada una, o de pronto algún parche que se tuvo que aplicar sobre alguna gente. Entonces, esta es la parte donde van a aparecer. Puedo aplicar tags. Entonces, los tags básicamente son etiquetas que yo puedo elegir, por ejemplo, eh, para pruebas, por ejemplo, para producción, por ejemplo, no sé, para cierto tipo de máquinas que yo quiero estructurar. Entonces, para búsqueda de esas máquinas o de pronto para cambios que yo quiero aplicar en algún segmento de máquinas que yo tengo en diferentes unidades organizacionales, en diferentes grupos, los puedo filtrar por esa etiqueta, por ese tag. Entonces, para esto funcionan los tags aquí dentro de Sentinel-One. En las acciones, pues tenemos acciones pues muy frecuentes que utilizamos con los endpoints. Yo creería que es un set de actividades muy estándar que deben tener pues todo sistema de seguridad de puntos finales, donde podemos pues por ejemplo mover el agente, deshabilitarlo, reiniciar la máquina, iniciar un escaneo de disco, todo esto. Decomisionar lo que sería quitarlo de la consola. Bueno, tenemos ahí bastantes opciones, incluso hacer una línea de comando remota allí para esta máquina, actualizar el agente, como les dije, de pronto hacer un escaneo. Todas estas tareas pueden ser de mitigación o de control, las podemos generar desde acá mismo, desde la misma consola. Ahora vamos a mirar un poquito más los incidentes. Entonces, aquí tengo los incidentes marcados. Aquí, por ejemplo, tengo este ransomware simulator, que es un ransomware que viene de nuestra marca aliada, o más bien de nuestro producto aliado de Enable, del MDR. Tenemos ahí un simulador pues muy interesante. Aquí nos está mostrando el endpoint que infecté a propósito. Pues nos da la versión y todo esto. Eh, si podemos, digamos que hasta el momento no he generado un proceso malicioso, simplemente lo detectó como que yo lo instalé y nada más. O sea, él ya sabe que está allí, pero no lo he ejecutado. Entonces él me dice dónde está y la línea de tiempo. Por lo pronto, me muestra eh, que fue detectado y pues bueno, que está detectado, está siendo tratado como una amenaza maliciosa. Vamos a la máquina. Y fíjense, aquí tenemos la máquina ya con el simulador de ransomware. Lo vamos a ejecutar y digamos que para que pueda hasta el momento ejecutarlo y para que me pueda estar trabajando con esto, configuré la política para que solo trabajara en modo lectura o modo detección. Entonces aquí lo que está haciendo es como detectar todas las amenazas que están corriendo en el sistema, pero no está bloqueando nada, pues para efectos de la simulación. Aquí podemos ejecutar el simulador. Aquí lo que está haciendo es generando una serie de archivos en formato de Word y lo que está haciendo, lo que va a hacer después de este proceso que ya empezó, es tratar de encriptar estos archivos. ¿Listo?
esa es como la idea que podemos manejar aquí con el simulador de ransomware. Vamos a dejar que funcione un rato. También vamos a ejecutar otro simulador, que es el simulador de PowerShell. Vamos a ver si nos da la máquina para hacer esta simulación. Y vamos a ver del lado de la consola cómo se van a ir desplegando todas estas amenazas. Entonces ya él va a empezar a botarnos otras alertas acerca de, pues, de lo que está sucediendo. Respecto a las alertas, también puedo configurarlas para que me lleguen por cierta actividad. Por ejemplo, el cambio de una política, la eliminación de un agente de la consola, la instalación de un agente nuevo en la consola, o de pronto una máquina que no se conectó por tantos días y fue necesario remover o decomisionar la licencia. Todo este tipo pues digamos, de alertas, puedo recibirlas vía correo. Por aquí en la parte inferior quería mostrarles algunos malwares que encontramos en un escaneo que hicimos de una prueba de concepto, y justamente el cliente final tenía algún software, pues digamos que había descargado de internet, no oficial, y fíjense que de una vez él lo detectó y lo resolvió como esas amenazas. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que tan pronto instalemos, él va a detectar ese tipo de situaciones. Aquí ya va empezando a crecer nuestro número de amenazas. Em, Ahí fíjense, aquí ya me empezó como a botar toda la información. Respecto ya a la amenaza, aquí pues él me va a decir, mire, lo he detectado 5 veces en cuatro endpoints, todas las pruebas que hemos realizado. ¿Dónde está el motor que detectó esa amenaza? Como les digo, no solamente detecta por el tipo por la categoría, o más bien por la definición que tiene esa amenaza, si, pues digamos, si está o no en los repositorios definido como si fuera una amenaza, sino más bien por su comportamiento. En este caso, lo vemos acá, lo detectó el motor de comportamiento y lo catalogó de una vez como un ransomware. Aquí en la línea de exploración, aquí ya vamos a empezar a ver algo más interesante. Entonces vamos a ver que el ataque del ransomware empezó con este ejecutable, que fue el ejecutable que yo lancé en ese instante. Y fíjense todos los PowerShell que me levantó, ¿no? Aquí vamos a ver muchos más, fíjense, todo muy, muy interesante. Puedo ir a detalle, claro, por supuesto, dar clic en cada uno de estos eventos y ver qué fue lo que sucedió y cuál es el comando que está intentando ejecutar o que intentó ejecutar. Por ejemplo, él se basa, por ejemplo, en la calculadora para poderse levantar como un proceso válido del sistema. Eh, es decir, tiene bastantes trucos, pero fíjense que a pesar de eso, el Sentinel-One EDR es capaz de arrancar y pues digamos, de detectar toda esa amenaza. En la línea de tiempo va a ir creciendo, sí, por supuesto. Aquí nos va a mostrar, igual cuando tomemos la decisión, si es verdadero positivo o tomemos la acción de mitigación, y vamos a poder definir si fue resuelto o no. Em, del lado del PC, vamos a verlo un poco. Em, Fíjense, me levantó hasta incluso un blog de notas allí. Y ahora esto es lo que tenemos de encriptación o de encripción hasta el momento, ¿no? Ahora, vamos a... ok, aquí también ya paralelamente me está intentando ejecutar este otro simulador por PowerShell. Ahí vamos a verlo paso seguido en la consola. Pero lo más interesante, vamos a verlo por acá, ya en el explorador de archivos de la máquina. Vamos a ver si me da vamos a detener este así. Ok. Vamos a verlo aquí directamente sobre el explorador de Windows de la máquina. Ok. Y vamos específicamente lo que vamos a hacer es visualizar los archivos que están siendo convertidos a ransomware para pues las pruebas finales.
las pruebas de mitigación. Démosle un momento allí, que está un poquito lento por toda esta infección que tiene. Entonces, normalmente este ransomware lo que hace es eh, crear bueno, el simulador. Vamos aquí a usuarios y tiene aquí esta parte del simulador. Entonces, fíjense que estos archivos que ya tienen la extensión .adlumin, quiere decir que ya fueron cifrados. Y si vamos viendo aquí en la parte inferior, los está convirtiendo pues como en tiempo real. Eso era lo que yo quería que vieran. Eh, y ahora vamos a trabajar un poco más en lo que es la mitigación. Entonces ahí él continúa haciendo sus cambios. Ahora vamos a volver un poco más a la consola. Entonces la consola, vamos a intentar mitigar esta acción. Entonces seleccionemos el PowerShell y el ransomware. Son dos simuladores que yo tengo ahí detectados como amenazas. Podemos tomar la acción de mitigación directamente desde la consola, pues desde la parte exterior de la consola, o también podemos em, entrar directamente al proceso o más bien a la amenaza y tomar la acción es solo para esa amenaza. Entonces también digamos que tenemos la dualidad, podemos ir parte por parte y pues dejemos mientras nos carga acá, le puse un filtro pues bastante largo acá. Listo. Ahora vamos internamente al Ransomware Simulator y vamos a tomar una acción de mitigación. Aquí las vemos en la parte superior derecha y vamos a seleccionar que me haga el rollback, es decir, mete a cuarentena, hace la remediación de todos los cambios en sistema operativo, probablemente incluso hasta se desinstale y llegue al rollback, que sería devolver los archivos a su estado original. Vamos a ponerlo, marcar como resuelto y el veredicto pues, digamos, del ingeniero como analista, digo que es un verdadero positivo y le digo aplicar. Entonces, aquí ya tomé la acción. Vamos a ver cómo se comporta del lado del PC. Ni siquiera, fíjense que ni siquiera alcancé pues como por decir algo, a tomar acción acá de este lado. Fíjense que de una vez me mitigó los cambios, me eliminó esos archivos cifrados y no cifrados, el directorio que él me había creado acá, también también lo eliminó. Entonces me terminó la amenaza completamente sin necesidad, pues digamos, de intervención por parte del usuario final. Y también del lado del lado del PowerShell, de la mitigación, la puedo tomar desde aquí afuera, fíjense. Entonces puedo llegar a la acción de mitigación y selecciono rollback. Le digo pues que lo marque como resuelto si quiero. Eh, Detecto que sí era un ransomware y pues bueno, él ya está trabajando en remover. ¿Cómo sé que ya se finalizó o que ya terminó toda la amenaza? Mediante estos escudos. Estos escudos pues sería como el sensor que yo tengo para detectar que esa amenaza pues ya fue correctamente eliminada, como en este caso que los vemos ya con un escudo verde, quiere decir pues que fue mitigada. Aquí hay algunos que no han sido mitigados y que va a ir continuamente pues digamos actualizando en la medida que pues ya se vayan, se vayan resolviendo, ¿no? Eh, Esas son las opciones de mitigación, así funciona la consola. Creo que me estoy quedando corto en tiempo, pero rápidamente quiero em, mostrarles el tema de licenciamiento. Entonces, en cuanto al licenciamiento, tenemos tres versiones, más bien dos versiones con una opción adicional. La versión que les mostré, tenemos todo lo que tenemos, que es acción de agente de detección con inteligencia artificial y respuesta ante amenazas para el dispositivo. Tenemos la opción de remediación, deshacer cambios del sistema operativo, el rollback, que vendría siendo esa restauración de los archivos a su estado original, y una respuesta activa con esa historia de tiempo, esa línea de tiempo, perdón,
histórica en la cual puedes hacer todos los cambios. Todo eso es lo que presenta la versión más básica. Incluye control de dispositivos y control de aplicaciones. En la versión complete ya tenemos algo más avanzado, que es la casa de amenazas, ahí para Claudio, para el tema de servidores es muy interesante porque le añade un componente muy importante para la visibilidad profunda o el seguimiento forense de una amenaza y puede ir mucho más atrás respecto a la telemetría o más bien todos esos datos que obtiene de la amenaza, no solo datos malignos, sino también datos benignos del comportamiento del usuario. Ahí podemos seleccionar, pues lo voy a mostrar un poquito más de esa parte en la política. Que es más que todo la recolección de datos que tendríamos para esos dispositivos, como comportamiento del usuario, comportamiento del sistema, comportamiento específico, ya lo vamos a ver un poquito más aquí en la parte inferior. Estos serían los datos que puede alcanzar la visibilidad profunda, es decir, esa licencia un poquito más avanzada que sí genera un costo adicional. Tener esa licencia no es mucho realmente por endpoint, pero fíjense todos los datos que podríamos incluir desde comportamientos, eh, sí, de indicadores de comportamiento, drivers, tareas configuradas o tareas agendadas, llaves de registro, todo el DNS. Fíjense que tiene una telemetría ya muy interesante porque me traería muchos datos más, ¿no? Esto es lo que nos traería como beneficio la licencia complete. Tendría integración con SIEM, tendría pues el descubrimiento profundo de estas amenazas. Ya cuando nosotros, digamos, no tenemos, le ofrecemos al cliente, pero no tenemos un ingeniero que nos pueda ayudar a administrar esos endpoints, entonces tenemos un licenciamiento que es el Vigilance, y este Vigilance nos añade un componente de SOC. Es un servicio humano donde hay un personal allí que analizaría todos los eventos, solo cubriría los Sentinel-1, los EDR de Sentinel-1 que tenga mi organización, me puede ayudar a hacer el triage o más bien la evaluación de las amenazas y hacer la remediación y puede potencialmente escalar este tema, pues no sé, con fábrica o con algún ente que yo le defina. Nos ayuda a encontrar la causa raíz y documenta y reporta la amenaza o pues todo ese proceso malicioso. Se llama Vigilance y funciona como un complemento. La idea es que lo tengamos junto con la versión complete. Entonces tenemos control o complete más este complemento que se llama Vigilance, que es nada más que un SOC, un servicio humano que nos ayuda a administrar esos puntos finales. Y como complementos, pues ya tenemos otros más interesantes. El EDR Complete, bueno, el control lo vemos aquí en la primera casilla. La telemetría profunda sería con el complete y, bueno, toda esta visibilidad que nos ofrece el EDR Complete, la versión un poquito más pues, avanzada que era el segundo ítem que veíamos allí en la, en el slide previo. Y ahora, para complementar, no solamente pues, tenemos el SOC que les presentaba como la tercera opción, sino más bien tenemos otra opción que es el analista de seguridad con inteligencia artificial. Se llama Purple AI, tal vez para los que conozcan un poquito más de Sentinel-1 ya es más familiar. Lo tenemos como el SKU que tenemos internamente se llama analista de seguridad con inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial a modo de SOC para ayudarnos a resolver todos estos incidentes y poderle preguntar en lenguaje humano, dime cuál fue la causa raíz de esta amenaza, dime si se solucionó tal amenaza, es decir, una interfaz que nos puede ayudar no solo a administrar, sino también de cierta forma a analizar esos casos de esos casos en los cuales hubo alguna amenaza
y de pronto necesitamos hacer una investigación o un análisis más profundo, tenemos ese complemento. Podemos aumentar la retención hasta un año. También tenemos ahí un SKU para aumentar la retención. También tenemos análisis de vulnerabilidades y Network Discovery. Estos dos funcionarían como una sola licencia. Esto se llama el Attack Surface Management. Entonces, uno me va a ayudar a descubrir equipos que tengo en la red y probablemente si quisiera desplegar el agente automáticamente en equipos que no tengo cubiertos por la herramienta, por el SentinelOne, este complemento me puede ayudar. Y Remote y Vulnerability Management pues me puede ayudar a detectar esas vulnerabilidades que tengo. Entonces lo que haría eso es como cubrir toda la superficie que yo tengo de dispositivos en mi organización sin protección y también a detectar esas vulnerabilidades para evitar pues digamos aprovechamiento de esas vulnerabilidades específicamente. Y tenemos Remote Ops, que es un complemento que me puede ayudar a, a tener, pues bueno, eso sí sería a tener más o menos una extensión de mi mano para hacer operaciones remotas, no solo enviar comandos, como lo puede hacer la versión básica, sino también un set de operaciones y de scripts ya más avanzados para hacer la remediación de esas amenazas. Y por último, aquí vemos el vigilance, que es lo que les decía, pues ya cuando la inteligencia artificial no es lo suficiente, yo necesito a alguien que me administre un capital o un grupo de seres humanos. Entonces ya tenemos en la última instancia el vigilance, que es todo lo que puede hacer a apoyarnos en esa gestión, a detectar esa amenaza, a hacer un escalamiento. Entonces se llama vigilance, este SKU para administrar todo lo que tengo hacia atrás, desde el endpoint, la telemetría profunda o los add-ons que yo le ponga, todo lo que sea marca SentinelOne lo puedo administrar con el vigilance. Es más que todo cuando nosotros no somos analistas de seguridad y queremos ofrecerle o el cliente nos está pidiendo ese tipo de control sobre los dispositivos, lo podríamos manejar con este licenciamiento. Ahora, voy a responder algunas de las preguntas que he visto por acá. ¿El rollback funciona en Mac? No por ahora. Eh, Creo que pues se está trabajando en ese tema, pero si quieres, John, lo podemos ver puntualmente. Eh, Ahora, eh, Sentinel-One también protege servidores y la posición competitiva versus líderes. Listo, vamos a hacer esa prueba, esa visual, nada más allí para Cristian, que él quiere ver cómo está en Gartner. De hecho, pues lo pueden encontrar ustedes ahí muy fácilmente. Buscan Sentinel One Gartner. Perdón que se lo presente así como directo en la página web, pero quiero ser como muy puntual. Em, entonces fíjense que tenemos aquí a CrowdStrike, Microsoft y estamos de terceros acá con SentinelOne EDR. Fíjense, este es por quinto año consecutivo. Me parece muy relevante, pues para que vean todo el esquema de marcas de allí, cómo están de pronto la marca que ustedes están distribuyendo o de pronto que han visto en algunas cotizaciones. Otra ventaja muy grande frente a otras marcas. Bueno, hay marcas que ni siquiera salen, que están emergentes allí, pero de hecho una gran ventaja que he visto incluso con la distribución que tienen directamente con SentinelOne y que pueden aprovechar con licencias online es que podemos empezar con un monto muy bajo pues respecto a otras soluciones como consumo mínimo. Allí pues podríamos estar hablando pues con una cifra pues de un par de cientos de dólares nada más. Eso sería como un abrebocas, creo que incluso menos podemos. Y ya con nuestro gerente de producto podemos realizar una cotización para que ustedes vean, digamos que el inicio de distribución o más bien como volverse partners y distribuir SentinelOne no sería nada costoso. Realmente pueden empezar desde muy poco
allí para atender de pronto servidores en mediana empresa o ya a nivel grande. De hecho, con Perú, con Ecuador, con México tenemos bastantes ya compañías con las que escribimos en masa pues esta solución de Sentinel One. Los complementos que más nos piden allí para contextualizarlos un poco. Los complementos que más nos piden es el análisis de vulnerabilidades. También nos piden bastante la opción Vigilance, que sería el SOC. Nos piden bastante ese tema, pues ya sabemos por los desafíos que enfrentamos actualmente, por la baja oferencia, o más bien la baja oferta de personal humano es un poco crítico en la actualidad. Entonces, ese es como el tema. Pueden, por supuesto, acceder, buscar esta página. Eh, no es necesariamente que, que solo por este reporte puedan, digamos, eh, basarse en ese criterio para elegir Sentinel One. Fíjense que también por Mitri Attack, que es de pronto otra instancia que también analiza todas las bondades de un producto. También fíjense en el nivel que estamos. Esto creo que son de 2024, pero probablemente tenemos unos números muy parecidos respecto a las detecciones analizadas del 2025. Entonces no es más. Por supuesto, si quieren, am, podemos llegar a tener una sesión, podemos tener una reunión, les puedo compartir esas hojas de datos, esos datasheets que tienen. Em, entonces, para Rafael, sí podemos compartirte estas diapositivas. Te digo, te podría compartir y de hecho podría añadir allí, por ejemplo, lo del Gartner, y podríamos agregar las pruebas de Mitri. eh, Todo esto, pues digamos, para complementar lo que se vio en la sesión, les puedo incluir algún enlace, un video de una infección de ransomware que atendí en un webinar pasado ya con un ransomware real, que hicimos toda la prueba de reversión en segundos. Entonces sí, podemos compartirte eso, Rafael, ahí con gusto. Y nada, muchas gracias por la asistencia. Creo que no tenemos allí más preguntas, pero por lo pronto, pues nada, muchas gracias y espero que tengan un feliz resto de semana y de día. Muchas gracias, muy amables.